buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Días Feriados, sexto día en la Feria del Palacio de Minería, y aquí estamos puntuales en TV UNAM para acercarles un poquito más acerca de lo que va sucediendo. Ahí estamos viendo ese emblemático, esplendoroso, señorial recinto en el que da cabida a esta 40ª edición de la primera Feria del Libro en esta ciudad. Efectivamente, mi querida Laura, y muy bien como lo señalabas, este edificio del siglo XVIII que hoy se ha convertido en nuestra casa y que durante las tardes de estos días en que se desarrolla la fiesta es también como una especie de gigantesco paraguas que nos cubre a todos en forma de libros. Hoy se habló mucho de bibliotecas. Hubo una presentación del libro Biblioteca Universitaria como espacio de formación de lectores, Biblioteca de las Artes de Nuevo León, recuerden que Nuevo León es el estado invitado, y también los tesoros escondidos en la Biblioteca de la UNAM. Sí, hizo una plática muy curiosa, Eduardo, que me llamó mucho la atención, los primeros auxilios para un libro mojado. Oye, qué bonito título y O sea, además ¿a qué ustedes se le cae útil. un libro a latina porque Exacto. están leyendo en latina? Hay manera de recuperarlo. Me parece maravilloso porque todos quienes habitamos este pequeño planeta de los lectores, en algún momento de nuestra vida nos hemos visto inmersos en esa clase de terrible, ominoso problema. ¿Qué hacemos con nuestro libro mojado? Los celulares se echan a perder, los libros no, así que estén muy atentos. Ana García Bergua, José María Espinaza, Sergio Sarmiento, Irma Gallo, Eduardo Langagne, Juan Ramón de la Fuente, fueron algunos de esos autores que hoy visitaron estos pasillos y que pudieron ver los visitantes de esta feria que se pone muy buena cada día. Que se pone muy buena y que va agarrando un ritmo distinto de acuerdo, de alguna forma, digamos, al compás del tiempo libre que cada uno de los visitantes traiga a los pasillos de la misma. Hoy se hubieran cumplido 217 años del nacimiento de Víctor Hugo, autor de Los Miserables, y hoy queremos también mandar un fuerte abrazo a la familia de Grace Quintanilla, que falleció esta mañana, directora del Centro de Cultura Digital. Una gran pérdida, desde luego, para todos los compañeros que amamos no solamente la cultura, sino todo lo que hizo por la era digital, Sí, que sin duda va a tener la vamos a extrañar. Es muy importante señalar efectivamente eso. Grace, entre otras cosas, encabezó una verdadera estrategia cultural de innovación social a través de su trabajo en el Centro de Cultura Digital. Un abrazo muy fuerte y nuestra solidaridad para toda su familia. Pues ahí van esos recuerdos, estos saludos y esta pregunta que lanzamos desde hace rato en redes sociales. Si ustedes estuvieron siguiendo en redes sociales, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, lo que nosotros preguntamos a partir del día de hoy en la mañana es en quién se inspiró Amado Nervo para escribir La Amada Inmóvil, ese ejemplar que muchos leímos en la preparatoria. Las redes para ponerse en contacto y Nuestras redes comunicación. Sociales, por supuesto que sí. En Facebook nos encuentran como TV UNAM, en Twitter @TV UNAM y en Instagram TV UNAM Oficial. Se pueden llevar, hoy venimos llenos de regalos. Nuestro invitado de hoy, Jorge Comensal, nos dejó un librazo. Las mutaciones, no se pueden perder este libro que nos dejó Ediciones Antílope, que fue una de nuestras invitadas el día de ayer, y también Azucena Galindo, directora de IBI, de quien también estaremos hablando, nos dejó esta guía de libros infantiles y juveniles para todos aquellos que quieran seguir recomendaciones. Además, 3 DVDs de TV UNAM, por supuesto. De la colección de TV UNAM, claro. Para todos aquellos que nos digan ese nombre que está escondido detrás de la pregunta de hoy. Efectivamente, entonces, bueno, ya está ahí la pregunta y esos son los premios que ustedes se llevarán. Ya les hemos dado nuestras redes sociales y bien, en ese sentido nos encanta que estén interactuando con todos nosotros. Vámonos hasta Goya 54, ahí en la colonia Insurgentes, Mixcoac, se encuentra la sede de IBI México, esa maravillosa sede que impulsa la literatura infantil y juvenil, una casa maravillosa que diseñó el arquitecto Antonio Rivas Mercado, ni más ni menos, y que fue la última quinta de residencia que existió en la ciudad. Hoy es una biblioteca, es una sala, es un jardín, una araucaria se llama. Exacto, es hogar de una araucaria traída de Brasil, que de verdad señorea ese lugar maravilloso que es IBI. 100 años y 29 metros de altura, ni más ni menos. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver quiénes conforman IBI México. IBI México es una asociación civil sin fines de lucro. En este año estamos cumpliendo 40 años con el propósito de acercar la lectura a las personas. Siempre hemos estado haciendo cosas que inviten a las personas a leer.
Cuando las personas no tienen ningún interés por los libros, se les nota. Es como que ahí tiene uno y lo pasas y lo avientan y es como que lo ojean y no hay otra cosa, no tienen wifi. Esto puede suceder a cualquier edad, tanto con los niños pequeñitos como con los jóvenes, o hasta quizás con los adultos. Entonces buscamos un texto que se ajuste a sus referentes, a su propio modo de vivir y decimos, mira, ¿qué tal está este? A ver, ¿qué te parece? Me puedo decir si me encanta o me puedo decir, no, no me gusta nada, nadita, ¿no? Pero bueno, es el proceso. Es un espacio en donde tú puedes viajar con la imaginación, pero también físicamente, si te mueves, si te vas moviendo en los distintos jardines, en las distintas salas, vas a encontrar cosas que probablemente no habías visto nunca. Los espacios son abiertos y el propósito de, digamos, de la estantería abierta, de la forma en que están ubicadas las mesas, ¿no? Tiene que ver con esta invitación que hacemos a las personas a encontrar lo que es suyo. No tenemos esta modalidad de entrar y de puntitas, silencio, porque, ¿no? Sino que lo que estamos creando son experiencias alrededor de los libros, entonces eso implica hacer comunidad. Tiene que ver sobre todo con la emoción, con esto que te provoca una historia que te puede cambiar la vida, ¿no? Desde 1979 se concibió que la lectura es una herramienta para el desarrollo de las personas, es un acercarles y potenciar capacidades para la toma de decisiones y para su desarrollo. No son los libros y mi vida, o sea, los libros son parte de tu vida, ¿no? Y así, idealmente, se tiene que concebir en las casas y en las escuelas, sino porque es algo que te enriquece la vida, ¿no? Y además te ayuda para tu desarrollo. Algo de lo más entusiasmante y o feliz que le puede suceder a uno en tanto lector es que le recomienden escritores nuevos. Y al que vamos a entrevistar el día de hoy es una de esas recomendaciones que me han hecho gente sapiente como mi querida Laura, Fernanda Tapia, Mariana H. Todo el mundo me ha recomendado a Jorge Comensal y es para nosotros verdaderamente un honor, un gusto tener hoy aquí a Jorge Comensal. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, con Laura también y con todo el público de TV UNAM, mi alma mater. 2017 fue un gran año para ti, salió Las Mutaciones en Ediciones Antílope, tu primera novela, la segunda, Junkies en las letras, novela. Es la segunda. Que son ensayos que ni andan en México todavía. Ah, ¿todavía no? No. A ver si nos traemos aquí, vamos a hacer esa petición desde ya. Pero sin duda alguna este libro te puso en un panorama y todos volteamos a verte como diciendo, ah, este chico tiene algo que contar. Las Mutaciones, que es un libro fantástico, maravilloso, habla de la enfermedad, digamos, un tema recurrente en la literatura, pero tú lo tomas, el cáncer, desde un punto de vista casi hasta humorístico. Te ríes un poco de la enfermedad y uno hasta se siente mal a veces de soltar una carcajada mientras estás leyendo diciendo, chin, me reí. Pero, ¿en qué te basaste para la figura de Ramón Martínez, ese protagonista, este hipocondríaco que le pasa casi de todo? Pues justamente a mí me interesaba contar una historia que girara alrededor de esta enfermedad tan difícil que a todos nos toca de alguna manera, pero sin hacer de esta narración un relato lúgubre, oscuro, a pesar de los enormes retos y dificultades y espantosas cosas por las que uno pasa cuando vive esta enfermedad con una persona querida o en carne propia. Creo que algo muy mexicano es que somos capaces casi siempre de encontrar lo humorístico, lo ligero, lo irreverente, incluso en las situaciones más difíciles. Y es algo que quería reflejar en esta historia, a la que me llevaron muchas cosas diferentes, pero sobre todo la obsesión por que ha habido en mi familia casos de cáncer y en la vida de todos, por un lado, y por otro, el personaje principal no puede hablar, no puede comunicarse debido a la enfermedad, y entonces quería explorar qué nos hace, ¿no? El perder la capacidad de comunicarnos lingüísticamente. Yo había trabajado en la carrera con personas con afasias, que son problemas neurológicos para comunicarse, y el trabajar con ellos me confrontó con esa obviedad aparente de que si no podemos hablar, nuestra vida social colapsa por completo. O sea, todos nuestros afectos, con la excepción de los afectos carnales, dependen fundamentalmente del habla. Así es como nos conectamos unos con otros. Sin el habla, todo eso se viene abajo.
Y eso es algo que quería poner en escena y cuestionar y explorar en esta historia. De alguna forma, en ese sentido, las mutaciones encierra una obsesión detrás de la obsesión primera, ¿no? Que como lector podrías Exacto, recibir. exacto. Si bien es cierto, está ahí la enfermedad y esto que acabas de señalar con respecto a todo lo que ha orbitado alrededor de tu familia, el tratar con ellas, también se encuentra esto otro, la comunicación y la imposibilidad de lograrla. Y también la ciencia. Un tema que a mí me interesa mucho ver cómo la visión científica, el conocimiento científico, la investigación médica pueden incorporarse a nuestra visión del mundo y emanciparnos y darnos cierto control, cierta seguridad, cierto poder sobre lo que nos pasa. Porque es muy frustrante tener, por ejemplo, una enfermedad y no saber de dónde vino y por qué y cómo y qué está haciendo dentro de nosotros. Y la ciencia nos da ese poder para defendernos, para salvarnos la vida y para comprendernos a nosotros mismos. Y no solo en la enfermedad, lo hace en el enamoramiento. Creo que es muy conveniente saber cuando nos enamoramos qué sustancias están descontroladas en nuestro cerebro, qué nos tiene... nos está sucediendo. Exacto. Eso a mí por lo menos me da un poco de tranquilidad decir, claro, mi hipotálamo está sobreestimulado. No soy yo, es mi No hipotálamo. soy yo, exacto. Y son esas hormonas que están corriendo por mis venas. Entonces yo siempre intento encontrar la forma de enlazar literatura y ciencia en lo que hago y lo que leo. La ciencia que está también muy presente en esta feria, siempre se le da mucho espacio a las mesas, los talleres, las conferencias. Me parece importante también destacar que en esta feria se puede uno venir a informar también mucho. Uno habla de las investigaciones para escribir un libro. Tú en el caso de adentrarte además en una historia médica, cuentan las malas lenguas, y yo no sé si he oído bien, que te disfrazaste de doctor y deambulaste por el Centro Médico Siglo XXI. Así Cuéntanos es. esa experiencia, por favor. Eso lo hice como estudiante de la UNAM, realmente. Yo estudié letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, y a mitad de la carrera me entró una pasión salvaje por la ciencia y por el método científico, y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago con esta pasión? Y encontré la manera de desahogarla, que fue estudiar un asunto de lingüística vinculada con el cerebro. Entonces empecé a hacer mi investigación de tesis sobre cómo afectaban cierto tipo de lesiones cerebrales sobre la capacidad de comprender oraciones, la gramática de las oraciones, la sintaxis. Y para poder investigar este tema, tenía que acercarme a los grupos de terapia del lenguaje donde trabajaban con personas con este tipo de lesiones. El grupo principal era el del Centro Médico del Seguro Social, que se reunía cada semana para que los terapeutas trabajaran con los pacientes y yo realmente tomara notas, aprendiera y me familiarizara con ellos para que después pudiéramos hacer unos ejercicios en conjunto. Para que me dejaran pasar todos los días al centro médico, tuve que comprarme mi bata de doctor del Seguro Social. Señor Comensal, que además no te apellides así, no te hagas, es un seudónimo. Eso de doctor Comensal, claro, también hubiera sido medio ficción, medio literario. Y entonces me puse mi personaje médico. Bien. Y pasaba ya, los guardias no me decían nada. Pero algo más me pasaba cuando me ponía esa bata, y era que me trataban un poco diferente. A pesar de que me veía muy joven, había cierta referencia, cierto respeto, cierta borrachera del poder del médico, donde sientes que, y eso me permitió imaginar en carne propia o en bata propia, qué se siente ser un médico, que es otra cosa que me interesaba mucho abordar en la novela. O sea, ¿cómo llega uno a ser, por ejemplo, un oncólogo, alguien que se especializa en tratar el cáncer? ¿Cuáles son los retos humanos para ser capaz de mantener la ecuanimidad ante tantos retos psicológicos y médicos que hay a tu alrededor? Y por otro lado, ¿qué es lo que genera esa gran admiración, respeto, temor y también cierta aversión que hay entre la sociedad por los médicos? Entonces eso lo pude vivir gracias al disfraz. ¿Qué estás haciendo en este momento, Jorge? Digo, naturalmente sabemos siempre promoviendo lo que ya tiene que ver con la obra que estás conformando, pero en este punto específico, ¿qué estás escribiendo? Estoy en otra novela, empezando otra novela de la que todavía no estoy muy seguro de por dónde va, pero la estoy comenzando. ¿De qué te Y al disfrazaste mismo ahora? tiempo siempre intento escribir pequeños artículos de divulgación científica, lo que se ofrece, ¿no? Para mantener un diálogo
De hecho, con estás las presentando revistas y aquí demás. varias de tus colaboraciones en esta feria. Cuéntanos qué te falta por presentar. Por ejemplo, el sábado a la 1 de la tarde vamos a presentar un libro que se llama La Sociedad de los Científicos Anónimos, una antología hecha por Festina Ediciones y la Secretaría de Cultura de ensayos literarios científicos de diversos autores y autoras, entre los que yo estoy hablando de los buitres, que son otra de mi pasión. Entonces hago un poco de divulgación ¿Y sobre las los abejas? ¿No buitres. eres miembro de una asociación? Era apicultor antes, sí. Apicultor. Eso ya se deshizo, pero me encantaban criar abejas en Xochimilco. Maravilloso. Oye, realmente un autor multimodal, ¿eh? Estoy sorprendido. Ya no solo que me la quiero literatura aproximar no a tu deja. literatura. Oye, Exacto. y hablando un poco de nuestro siguiente cápsula, que va a ser el homenaje que se le hace también en esta feria a Amado Nervo, 100 años de su muerte en 1919. Yo sé que también tú has estudiado un poco la figura de Amado Nervo, has estado en Tepic, justo hablando de él, en el último festival de letras en Tepic. Cuéntanos un poquito qué le puede interesar a un joven. Tú estás muy joven, tienes que 31. Por fuera estoy muy joven, pero por dentro ya Eres no. ya un literato Por hecho y dentro soy derecho. un roble viejo. Yo voy dice. al geriatra. ¿Qué hace un chico de 31 años leyendo la obra de Amado Nervo? ¿Qué te puede aportar a estas alturas, 100 años después, la lectura de Amado Nervo? ¿Y desde dónde la abordas tú? Yo creo que para acercarse a Amado Nervo ayuda si tu abuela y tu madre te sometieron toda tu infancia al bolero, como Sí, me pasó sí. a mí. ¿Por qué? Porque la canción romántica mexicana está profundamente influida por la obra de Amado Nervo y eso entonces preparó mi sensibilidad para su romanticismo y su modernismo y demás. Pero por otro lado, yo la verdad me le he acercado por otras dos pasiones, que son Sor Juana Inés de la Cruz y Muerte sin fin de José Gorostiza. Amado Nervo publicó una biografía que se llama Juana de Asbaje, donde él es el primero realmente en decir, oigan, nos hemos olvidado de la mayor poeta de la lengua española en la Nueva España durante al menos 200 años. Y con su libro Juana de Asbaje, que él saca en Madrid justamente en 1910 para celebrar el centenario de la independencia, comienza, digamos, el regreso de la valoración de la obra de Sor Juana. Y yo, como enamorado de Sor Juana, le agradezco eso a Amado Nervo. Y por otro lado, Amado Nervo y un libro suyo muy padre, que es de mis favoritos, que se llama La hermana Agua, influye en Muerte sin fin, de José Gorostiza, porque hay varios elementos sobre el tratamiento del agua en ambos, en el libro de Amado Nervo y en el poema de Gorostiza, en la aproximación franciscana. Al decirle la hermana agua, Amado Nervo se remite a los poemas franciscanos de la hermandad con la naturaleza. Y eso mismo lo recupera también Gorostiza. Y hay muchos vasos comunicantes de los que no da tiempo hablar aquí, pero que a mí me hacen también vincularme con él así. Entonces hay mucho por donde volver a Amado Nervo en estos 100 años de su muerte. Fíjate, y es interesante lo que mencionas ahora. Igual, no nos daría en principio a lo mejor tanto tiempo de platicar de esos vasos comunicantes, pero me encantaría que abundaras un poco, así sea de manera muy superficial, sobre ellos, porque creo que también a los lectores les puede resultar muy útil tu opinión. Leyendo Muerte sin fin de José Gorostiza, encontramos un pasaje que comienza, por ejemplo, diciendo: en el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma ciertamente. Y reflexiona sobre el vaso y el agua, Dios y la humanidad y la realidad como un contenedor. Bien. Y el líquido como el contenido. Esas reflexiones están tal cual en el poema también, en uno de los poemas del libro La hermana Agua de Amado Nervo. También este tono celebratorio, laudatorio del agua, esta emoción al mismo tiempo religiosa y laica, se trasvasa de uno a otro. Y por ejemplo, en el libro de Amado Nervo, lo que tenemos es como una serie de poemas que van: el agua en su forma de granizo, el agua en su forma de niebla, en forma de lluvia, en forma de nieve, en forma de agua reposando en un vaso. Y esa serie de reflexiones recurrentes también influyen en el poema que José Gorostiza escribió por ahí del 38, 39, en las mañanas muertas cuando trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, justo edificio que ahora está a cuidado de la UNAM. Ahí, en la hora que no tenía nada que hacer como diplomático, se puso a escribir el que para mí es el mayor poema del siglo XX mexicano, sobre la realidad entera, ¿no? Entonces, hay mucho más que decir sobre ambos, pero puedo también mencionar
el día que me quieras, de Carlos Gardel, esa canción romántica tan bonita, ese tango, música está inspirado en claro. Amado Nervo. Hasta Juan Gabriel Juan tiene... Gabriel, Naturalmente, sí, por Una supuesto. canción preciosa que se llama Si tú me dices ven, de Álvaro Gil. Es el mismo verso con el que comienza un poema de Amado Nervo. La diferencia es que el poema de Amado Nervo le dice, si tú me dices ven, lo dejo todo. Y él está hablando a Jesucristo y le está diciendo, si tú me dices ven, dejo a mi novia y dejo todo. Álvaro Gil dice, no, si tú me dices ven, lo dejo todo, y le habla a su novia. Entonces lo volvió de lo divino a lo profano. Ay, qué Y es una bonito. relación Qué muy bonita. romanticismo. Escuchen ese bolero en YouTube y Pues luego ni más ni menos que lean Jorge nos Amado deja con la invitación de escuchar música, de leer Amado Nervo y de leerte a ti sobre todo, Las Mutaciones, que es uno de esos libros que vamos a estar hoy regalando. Gracias, Ay, Jorge, no, por gracias a acercarte a ustedes. este Gracias. set. No, Muchas y gracias, felicidades por el programa. Y estamos esperando ya en el siguiente libro. Me voy a Exactamente. trabajar ahorita mismo. Nos vamos con Amado Nervo, querido Eduardo. Sí, efectivamente, vamos a presentarles un poco acerca de la vida, la poesía, la obra emblemática de este hombre al que alrededor de su vida le giraron dos palabras, azul e inmóvil. Amado Nervo, Nayarit, México, 27 de agosto de 1870. Montevideo, Uruguay, 24 de mayo de 1919. A 100 años de su fallecimiento. Descendiente de una familia española que se estableció en San Blas, Amado Nervo nació en Tepic, Nayarit, en 1870. A los 24 años se trasladó a la Ciudad de México y se integró al modernismo literario, al que también pertenecían escritores y poetas como Manuel Gutiérrez Nájera, Rubén Darío, José Juan Tablada y Luis G. Urbina. Comenzó su carrera literaria en la revista Azul. En 1900 fue enviado a la Exposición Universal de París como corresponsal del diario El Imparcial y se reencontró con Rubén Darío. Fue en aquellos años cuando Nervo encontró la madurez literaria. Escribió cuentos, libros de viaje, ensayos y su poesía está reunida en libros como El Éxodo y las Flores del Camino, Los Jardines Interiores y En Voz Baja. También en París conoció a Ana Cecilia Luisa Dailles, que se convirtió en su gran y secreto amor. Todo en ella encantaba, todo en ella atraía. Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María. Vivieron juntos casi 12 años, hasta que ella enfermó de tifoidea y murió. Los poemas de la amada inmóvil nacieron de los momentos en que el poeta veló el cuerpo de la que fue su amada. Fue secretario de la Legación Mexicana en Madrid, cargo que dejó en 1914, cuando estalló la Revolución. En aquellos años publicó Serenidad, Elevación y Plenitud, que puede considerarse una de sus obras más celebradas. Se convirtió en tutor de Margarita, la hija de Ana Cecilia, y volvió a ejercer la diplomacia como ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Murió a los 48 años el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, y sus restos fueron trasladados a México con todos los honores. Está sepultado en la actual rotonda de las Personas Ilustres. Pues en Nayarit ya empezaron los festejos, las conmemoraciones y los homenajes de su poeta más célebre y mundial. Acá también a lo largo del año seguramente estemos también viendo bastantes actos y eventos alrededor de esta figura. Una muy buena excusa y ocasión y motivo para leer o releer las letras de Amado Nervo, que ahí comentábamos el otro día cómo había sido repatriado los restos a México hasta llegar a la rotonda de las Personas Ilustres y cómo al haber muerto en Montevideo se había hecho en barco y había hecho escala en diferentes puertos hasta llegar a México y cómo había sido escoltado y cómo había sido uno de los, digamos, actos fúnebres más populares y emotivos Sí, que hemos tenido acá. Y que además, digo, si alguien hubiera en las crónicas de la época abordado con un poco más de precisión todo lo relacionado con el traslado de lo que ya comentábamos de los restos de Amado Nervo, en realidad hubiera obtenido una obra literaria que tendría una dimensión mucho más allá de la novela. Se trataría de un registro en crónica que sería verdaderamente muy profundo y emblemático de ese momento de la historia. En 1900, en la Expo Universal de París, era cuando empezó a ser corresponsal
ahora que los corresponsales nos parecen que nada más mandan notas y todo, para que vean que ahí también se forja una carrera literaria, Exacto. que además del periodismo se puede escribir poesía, novela, ensayo, en fin, y toda su carrera diplomática, que fue un poco la que le llevó a morir lejos de México, y lo hizo pasando por Madrid, por Argentina, por Uruguay. Exacto. Un gran personaje de nuestra historia. Un gran personaje, un ser humano integral en ese sentido, y nunca hay que olvidar que entre toda la obra, destacar La Amada Inmóvil es uno de los puntos más altos en lo que tiene que ver con lo que produjo Amado Nervo. Y tampoco hay que olvidar que tenemos ganadores. Recuerden que Sí. les estábamos lanzando una pregunta precisamente en quién estuvo inspirado la novela de La Amada Inmóvil de Amado Nervo, pues ni más ni menos, ya lo decía la cápsula, en Ana Cecilia Luisa de Illé. Esa era la respuesta correcta. ¿Y qué se llevaban los ganadores? Pues los ganadores se iban a llevar el libro de Jorge Comensal, del que ya estábamos platicando hace un momento, Las Mutaciones, la guía esta fabulosa de libros infantiles y juveniles de este año, la que edita IBI de México y que ayer muy amablemente nos dejó aquí Azucena Galindo, y además de todo ello, 3 DVDs que tienen que ver aquí con el acervo de TV UNAM. Ya lo estaban viendo ustedes en pantalla, pero lo repetimos en Facebook. Navarro Posada Gabriela fue la ganadora de los 3 DVDs. En Twitter, Roberto, que firma como Zuaguest FTN, el libro de las mutaciones de Jorge Comensal. Y en Instagram, Oscar-Music93 y Gohan-You. Las guías de libros infantiles de IBI que nos dejó Azucena Galindo. Ha sido una chulada, y mañana más, que es lo mejor. Sí, mañana más. Y bueno, miren, ahora que estábamos aprovechando esta coyuntura para hablar acerca de las redes y todo, mi querida Laura es una twitster y ella la encuentra en @lau en Twitter, pero yo no soy un twitster. A mí me pueden encontrar en @elimonpartido con una sola L, y bueno, pues será un gusto poder interactuar con todos ustedes. Recuerden, estamos aquí todos los días de esta feria, transmitiendo en vivo desde el set de TV UNAM aquí en el Patio de la Fuente, en días feriados a las 6:30 de la tarde. Estaremos aquí hasta el domingo, así que si ustedes se quieren pasar a vernos, bienvenidos, y si quieren venir a ver toda la feria, pues también disfruten más, porque mañana va a haber también muchas actividades, y desde luego pues seguiremos aquí contándoles puntualmente sobre lo que está pasando, por si no pueden venir, aunque deberían, porque entre semana además está muy delicioso. Sí, la verdad que sí, pero bueno, esto que señalas, efectivamente, como gran paseo que es, aproxímense aquí a este cuadrante del Centro Histórico y acompáñenos en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Gracias, Eduardo Limón. Muchísimas Nos gracias, vemos mi querida mañana. Laura. Cuídense.